Mueren sus padres, se queda millonario, pero él decide vender todas sus propiedades y repartirle a los pobres. Y así seguir el llamado de Jesús que le dijo, ven y sígueme. Esta es la historia de San Roque. Y vamos a ir enfocando como si estuviéramos hablando entre amigos. Es las impresiones que yo tengo, lo que más me ha admirado de la vida de San Roque. San Roque nace en Montpellier, Francia, siendo un hijo anhelado porque los papás ya adultos no tuvieron hijos y la oración de ellos día a día era que Dios les mandara un hijo. Ellos tenían todo, servidumbre, castillos, eran millonarios y no tenían lo más importante, la felicidad en casa, la felicidad en hogar, no tenían un hijo. Al rezar día a día ardientemente les llega la bendición de un hijo varón y nace Roque. Roque nace con una marca especial, con una cruz en el pecho. Cuando nace Roque, la mamá se da cuenta de que este niño estaba designado para algo especial. Al ir pasando el tiempo, Roque no estaba tan animado a jugar con los niños como los niños de esa época, a estar en la calle, a estar dedicado a los juguetes. No, él tenía una mirada más profunda, miraba las necesidades de las personas, miraba a sus alrededores. Si veía personas que estaban enfermos en la calle, él trataba de socorrerles. Si veía a los mendigos, él trataba de ayudarles. Un día la mamá le llevó a un hospital donde ellos le daba las ay Dios mío, donde ella daba sus donaciones, donde ella era benefactora. Entonces, al ser benefactora, ella iba y visitaba y llevaba a su hijo pequeño. Antes de entrar al hospital, él mira afuera a un enfermo que está triste y desconsolado y se va, se acerca, mira que tiene una herida en su pierna, coge su manto o su túnica y le empieza a limpiar. Esto vivió la mamá y todas las personas que estaban a su alrededor. Cuando llegan en casa, la mamá le pregunta, ¿por qué hizo eso? Y él dijo que algo en lo interior le dijo que ahí estaba Dios. Y esas historias de San Roque van tocando la vida de la mamá solamente va mirando y observando en silencio. Él era muy estudioso, de hecho todos los maestros particulares que tenía, él era una persona muy acaudalada, entonces tenía todo a su disposición, pero a los 19 años se muere su papá, luego se muere su mamá y Roque queda multimillonario. Se reúnen todos los consejeros para ver qué iban a hacer con la fortuna. Entonces San Roque decide vender todo y donar a los pobres, a las instituciones, a los hospitales. Entonces los consejeros se asombraron tanto y dijeron, piénsalo bien, este es el trabajo de tus papás. Tus papás amontonaron esta fortuna, ellos con su esfuerzo, con su trabajo. Y él dijo que ya lo había pensado bien y que él conservará lo necesario para un viaje que iba a emprender. Entonces se sacó toda su ropa fina, su ropa cara, se puso algo cómodo, algo discreto, cogió un bastón que estaba en el establo, algo de agua y salió como peregrino. Y así comienza la historia de San Roque, un hombre joven que renunció a las comodidades de la vida. Si fuera en nuestra actual situación, un joven con mucho dinero, ¿qué haría? ¿Qué haría usted quedándose con tanto dinero? ¿Verdad? Comprar buenos carros, comprar joyas, fiestas, diversiones, todo lo que se me venga a la gana. Pero el joven no, él optó una vida de peregrinación. Peregrino, ¿qué es un peregrino? Aquel que va a empezar a caminar por las montañas hasta llegar a un lugar donde Dios quiera llevarlo, porque dijo, ven y sígueme. Caminó San Roque, pues él estaba dispuesto a recibir la caridad de los demás, porque así se sentía él identificado. Entonces habían personas generosas que le daban pan, que le daban techo para dormir, hasta que llegó a Italia. Cuando llega a Italia se topa con una peste de la fiebre negra. Esta peste hacía salir llagas en el cuerpo de las personas y nadie quería acercarse a ellos porque era demasiado contagiosa.
Él busca la manera de adentrarse a los lugares donde están los enfermos, y donde están los enfermos es en los hospitales. Los guardias no le quieren dejar entrar, dicen: muchacho, estás loco, ¿cómo tú vas a querer entrar ahí donde están muriéndose las personas y tú estás joven? Vete, dice, o eres un tonto o eres un santo, pero está bien, entra. Le dejaron entrar. Entró y miró tantos enfermos, ese mal olor de lo que despedían las heridas de los enfermos, unos que ya estaban agonizando, ya desahuciados. Y él entró con esa paz, con esa calma, a curar a los enfermos. Les limpiaba sus heridas, no había medicinas, y él lo que hacía era limpiarles con agüita, y de ahí hacer la señal de la cruz y bendecir las heridas. Y pasó algo tan asombroso que como a los 3 días las personas iban sanando, iban poniéndose bien. Aquellos que ya estaban prácticamente moribundos empezaron a ponerse bien, a ponerse ágiles. Les daban de alta, y los médicos no encontraban una respuesta para este misterio que estaba pasando. No había medicinas. Ellos, que eran los médicos, los que tenían toda la sabiduría, no podían hacer nada por los enfermos. Y en cambio Roque, ese joven que con humildad, con paciencia, empezó a sanar a los enfermos que estaban postrados, a los que estaban moribundos. Entonces se iba de un hospital a otro hospital, y así iba poniendo su talento a disposición de las demás personas. Sobre todo iba brindándoles amor, comprensión. Eso iba sanando, y esa confianza en Dios, esa fe auténtica que tenía Roque. Y así iba de hospital a hospital, curando a las personas, hasta que un día llega a los oídos de él que un obispo está desahuciado, que ya no se puede hacer nada por él, porque también se contagió de la fiebre negra. Entonces a las personas les aislaban y no podían entrar. Entonces Roque pide ir donde el obispo. Se va donde el obispo y hace lo mismo, le cura las heridas, sin miedo a contagiarse. Él no tenía miedo, él estaba dando lo mejor de sí. Este obispo se recupera. Dentro de todos los pronósticos que él ya no iba a vivir, el obispo se recupera, empieza a hacer una nueva vida, y le ofrece a Roque que se quede, que él puede darle un puesto importante ahí en la iglesia, en la comunidad, que incluso puede hacerle un sacerdote. Pero Roque dijo no, que otras personas también lo necesitan, y que él iba a continuar caminando por el mundo. Roque empieza una nueva aventura, porque él se da cuenta que entre todas las veces que él estaba al lado de los enfermos, él se contagia, y su pierna empieza también a hacerse con una herida grande. Roque, para no despertar la lástima ni la pena de nadie, y para no contagiar a otras personas, él decide aislarse, se va al bosque, y ahí encuentra una cueva. Al lado de una cueva nace un ojito de agua, decimos nosotros, aljibe dicen otros. Entonces con esa agüita él se refrescaba. Pero ya pasaron como 3 días que él estaba sin comida, estaba débil, la peste, la herida iba avanzando en su pierna, y así de pronto llega un perrito llevado un pan en su hocico. Cuando Roque mira esto, agarra el pancito y come. Imagínense con qué gusto habrá comido ese pan luego de que ya llevaba 3 días sin comer. Y así el perrito empezó día a día a traerle el pan a San Roque para alimentarlo. Cuando el dueño del perro se da cuenta que el perro coge el pan y desaparece por el bosque, le viene la curiosidad. Es como en los cuentos que nosotros vemos. Así el dueño empieza a seguir al perrito, y cuando mira que llega y se le da el pan a Roque, el dueño del perro se asombra y empieza a mirar a la persona que está enferma en el piso. Entonces lo rescata, lo lleva a la casa, le cura las heridas, y sí, San Roque se cura de esas heridas, se ve completamente rehabilitado, completamente sano, y decide regresar a su país, a Francia. Al regresar al camino en Francia, a él le confunden con un espía, como él está vestido de pordiosero y que tiene entre rasgos de francés y lo que ya es a lo mejor lo que habla ya de lo italiano. Bueno, entonces le confunden con un espía y le preguntan cómo se llama, y él no quiere decir nada del nombre, no tiene identificaciones, no tiene nada, y le llevan preso a Roque. Roque va preso por 5 años. Imagínense una persona inocente irse a la cárcel durante 5 años.
Todo en la vida tiene un propósito, decía él. Y entonces al entrar en la cárcel, él empezó con esa humildad, con esa calma, con esa paz, con esa paciencia, a conversar con todos los presos. Ustedes saben que en la cárcel está lo peor. En la cárcel están las personas que hacen cosas malas. Y entonces ahí estaba Roque, juntándose con los más peligrosos primero, dándoles esos consejos, ese apoyo, ayudándoles a sobrevivir en ese lugar. Y él nunca se sentía solo, él siempre se sentía acompañado y por lo tanto las personas ya venían donde él, se reunían y conversaban. Y esto llamaba mucho la atención a los guardias, que Roque no estaba triste, Roque no estaba por queriendo salir ni protestando, porque a él solamente se le dijeron que era como un espía, no tenía identificación, por eso estaba él. Pero Roque tenía la posibilidad de decir quién era él, porque todo el mundo conocía el pueblo donde él nació, Montpellier, conocía. Entonces, al decir su nombre, todos iban a saber que él era un gran benefactor. Y sin embargo, Roque mantenía en silencio su historia, su vida. Él quería pasar desapercibido, él no quería que nadie sepa. Él quería ser ese peregrino pobre, ese peregrino anónimo. Y así pasaron los días, ya los 5 años que él está preso en la cárcel. Una noche los dos guardias miran a la celda y ven que de la celda emana una luz resplandeciente saliendo por las endijas de la puerta. Cuando en eso ellos se acercan a mirar qué es lo que está pasando ahí, no hay luces encendidas y es como la madrugada y empieza esa luz a resplandecer. Abren con mucho cuidado la puerta y cuando miran, Roque estaba en el piso, estaba inmóvil, pero se le notaba esa paz en su cuerpo. Cuando ellos se acercan y miran, le mueven, ya Roque había muerto. Entonces ahí ellos empiezan a mirar lo que tenía aquí tenía una medallita con el nombre y tenía la señal de la cruz, que también era la marca de él. Entonces ellos miran Roque y miran Montpellier y entonces ellos dicen, pero ¿a quién hemos tenido preso durante tanto tiempo? Y empiezan a conversar, empiezan a mirar dónde las familiares, dónde estaban, por qué él está así desaparecido, por qué le trataron así durante los 5 años. Incluso él era sobrino del gobernador, de alguien importante, pero él nunca quiso sobresalir. La humildad de él estaba ahí, él siempre quiso ser desapercibido, anónimo, que nadie hable de él. Y así empezó a correrse la noticia de que ahí estaba Roque, y ya le decían el santo, porque como él andaba curando, como él andaba por las calles haciendo el bien, entonces el santo, y empezó, y reclamaron, los del pueblo de Montpellier reclamaron a que San Roque vuelva, que Roque pues vuelva al pueblo, y ahí se empezaron a las velaciones, su entierro, pues imagínense cuantísima gente empezó a llegar, cuánto bien hizo él a la humanidad, y así empezó llegar las noticias, y San Roque muere. Y del anonimato de ser el peregrino ahora empiezan a hablar de él, empiezan a conversar y así se hace él famoso, el santo famoso, el santo de los perros le llaman. Pero también cuando hay grandes pestes, cuando hay enfermedades en el mundo, la gente empieza a pedir la intercesión de San Roque. Cuando hay esas situaciones difíciles, desesperadas, la gente pide a San Roque intercede y ahí se dan los milagros. Él ha hecho muchos milagros, pero el milagro más grande de San Roque es esa humildad, es esa paz que él tuvo, es ese desprendimiento, es seguir a Dios sin nada de comodidades, a lo que le dé la gente, cuando mendigamos, cuando pedimos así, él recibía con mucho agrado, con mucho amor cuando la gente le daba, porque decía él que la gente abre el corazón y entonces recibe él lo que las personas tienen, la gratitud de donar a las personas, de dar. Entonces es muy importante que cuando nosotros veamos a una persona que está andando siempre en necesidad, le demos algo para ayudarlo. Entonces eso era lo que escogió San Roque, ser un peregrino, ser un pobre. En vida nadie le conoció a él, pero de muerto todos le conocieron.
empezaron todos a orar a él, a pedir esa intercesión. Entonces San Roque es ese santo que está en los altares, ese santo humilde, ese santo que nos enseña esa gran humildad, ese gran desprendimiento y hacer esas personas generosas. Él no era generoso de su bolsillo porque ya no tenía nada. Claro, fue generoso porque donó todo, pero en su momento él tenía solamente que dar su tiempo, su talento, su amor, su cuidado y sobre todo tenía mucha fe en que Dios iba a obrar y las personas iban a sanarse. Esta fue la historia de San Roque desde el rinconcito de Rosa Zaida.